Bien. Buenos días a todos, todas las personas que nos acompañan hoy. Buenas tardes al profesor Diegues por la amabilidad de aceptar esta invitación. Agradezco a la profesora Sandra Lince, la directora de la maestría, por el acompañamiento en la difusión y en la elaboración del plegable. Esta es una sesión especial del seminario que oriento en la maestría, en el seminario de corrientes contemporáneas de epistemología. Es una sesión especial pues por la calidad del profesor invitado, el profesor Antonio Diegues, de la Universidad de Málaga. Él ya nos acompañó en una ocasión, hace 2 años, en uno de los simposios de filosofía analítica que organiza el departamento. Así pues que esta vez desde la virtualidad, él también nos estará eh, acompañando y aportando sus conocimientos sobre uno de los temas más importantes de la epistemología contemporánea, como es la epistemología naturalizada. Muy bien, pues el profesor Antonio Diegues es doctor en filosofía y profesor de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Málaga. Ha presidido la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología. Ha sido profesor invitado a la Universidad Autónoma de México e investigador visitante en las universidades de Helsinki, Harvard y Oxford. Además, ha realizado investigaciones en las áreas de la filosofía de la tecnología, de la biología, de la epistemología naturalizada, el tema de la conferencia de hoy. Y en los últimos años se ha interesado por el tema del transhumanismo, el mejoramiento de las capacidades humanas a través de la tecnología. De hecho, uno de sus últimos libros del 2017 se denomina Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Dentro de su amplia producción intelectual, cabe destacar otros de sus libros, solo por mencionar algunos: Realismo científico, una introducción a la filosofía de la ciencia, de 1998, Filosofía de la ciencia, del 2005, La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana, del año 2011, y su último libro de este año, Filosofía de la ciencia, ciencia, racionalidad y realidad. Entonces, como ustedes pueden notar, es un filósofo muy destacado en varias áreas de la filosofía y pues es un honor tenerlo con nosotros en el día de hoy. Eh, Así pues que sin más preámbulos, quisiera entonces eh, darle la palabra al profesor Diegues para que nos exponga su conferencia. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, Leonardo, por esta amable presentación y desde luego por haberme invitado a este seminario. Fue un placer estar con vosotros hace ya 2 años, cómo pasa el tiempo. Y es ahora también un placer estar aquí de forma virtual. Le agradezco también mucho al Departamento de Filosofía que haya aceptado brindarme esta oportunidad. Bueno, voy a hablar de un tema que tiene una cierta complejidad, el tema del naturalismo, porque ni siquiera hay un acuerdo total sobre qué significa y cuáles son todos los matices de esta posición, ¿no? Voy a ofrecer una visión personal, sobre todo en alguna de las modalidades del naturalismo. Voy a mostrar que es una posición, eh, digamos, necesaria en la investigación científica, es lo que caracteriza a la investigación científica, y creo que es muy aconsejable también adoptarlo en filosofía. Esta es una posición discutida. Digamos que hay amplios sectores de la filosofía que no solo no son naturalistas, sino que son abiertamente antinaturalistas. Pero a mí me parece que el naturalismo pues, ofrece bastantes ventajas en su aplicación a la propia filosofía.
Pero en fin, entiendo que haya personas de otras orientaciones filosóficas que no lo vean así. Yo voy a dar los argumentos que creo que son más fuertes en favor del naturalismo, pero también reconoceré a lo largo de la conferencia que todos estos argumentos tienen sus puntos débiles. Por lo tanto, que esta no es una posición que, digamos, derrote a los rivales por caos, ¿no? Como casi nada en filosofía, por otra parte, ¿verdad? Eh, bueno, esto no prueba nada lo que voy a decir ahora, pero es un dato interesante. Yo creo que merece la pena tenerlo en cuenta. En una encuesta que hicieron dos filósofos, David Bargett y David Chalmers, en el año 2014, entre muchos filósofos, ¿no? Más de 1000, no recuerdo ahora exactamente cuántos, pero más de 1000 filósofos de habla inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, pues le preguntaban a estos filósofos sobre diversas cuestiones fundamentales en el panorama filosófico actual. Por cierto, que este año la han vuelto a hacer. Este año la han vuelto a hacer y este año me ha llegado a mí, por cierto, también y la he contestado. Así que, y curiosamente hay algunos cambios interesantes con respecto a esta del 2014. Pero bueno, por ejemplo, le dan importancia al tema del transhumanismo. Es muy significativo ese cambio, ¿no? Pero bueno, concentrándonos en esta, yo solo quería subrayar que la pregunta que más alto porcentaje de acuerdo tiene en favor de una posición filosófica es justamente esta que concierne al naturalismo. La pregunta era si en metafilosofía el encuestado se consideraba naturalista o no naturalista. Pues, insisto, con el mayor porcentaje de votos favorables de que cualquier otra posición filosófica que aparecía en la encuesta, estos filósofos de lengua inglesa se manifestaron en favor del naturalismo prácticamente el 50%, mientras que en favor de posiciones no naturalistas, abiertamente no naturalistas, solo se manifestaron el 26%. Y luego un 24% que o no veía clara la respuesta o que no conocía bien el asunto, o que no quería responder, ¿no? Esto es interesante porque muestra que sigue existiendo una separación entre lo que se llama desde hace tiempo la filosofía analítica y la filosofía continental. Porque si uno hiciera esta misma encuesta entre filósofos de habla francesa y de habla alemana, y probablemente también entre filósofos hispanohablantes, ¿verdad? Pues uno encontraría resultados muy distintos a estos, yo creo. Sería interesante de todas maneras verlo, ¿no? Sería interesante verlo. Pero en fin, todos sabemos que el naturalismo no es desde luego una posición mayoritaria en departamentos de filosofía donde predominan orientaciones filosóficas distintas a la filosofía analítica. Para empezar a situar la cuestión, sería bueno, yo creo, ver cuáles son los objetivos que tiene actualmente la filosofía y compararlos con los de la ciencia y ver cuáles son las diferencias fundamentales entre la filosofía y la ciencia en el momento actual. Esto que presento aquí es una lista, pero es una lista que no pretende ser exhaustiva, solo pretende ser orientativa. ¿Qué objetivos tiene la filosofía en la actualidad? Los he separado en dos grupos, los interpretativos y los normativos, los que tratan de entender la realidad y los que tratan de determinar qué es valioso y por qué en esa realidad. Pues entre esos objetivos interpretativos estarían crear y aclarar conceptos e ideas. Esta es una frase muy repetida cuando se pregunta a los filósofos qué es la filosofía. También formular preguntas sobre diversos aspectos de la realidad. Hay quien considera que ese es casi el objetivo exclusivo, formular nuevas preguntas. Yo creo que
es un objetivo, pero solo uno, no el exclusivo. También algunas respuestas son de utilidad de vez en cuando, ¿verdad? Otro objetivo es el análisis crítico de los presupuestos filosóficos en cualquier tipo de creencias, en creencias populares, en creencias científicas, en creencias sociales, etc. Quizás también es relevante lo que Unamuno llamaba hacernos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida, es decir, formar una visión coherente de la realidad. Otro objetivo podría ser indagar sobre la condición humana y sobre el puesto del hombre en el cosmos. Fundamentalmente la antropología filosófica es lo que trata de hacer. También indagar sobre la naturaleza y los límites del conocimiento y sobre las implicaciones que tienen esos límites. Esto es lo que trata de hacer fundamentalmente la epistemología. Y por último, señalo, pero ya digo que no pretendo que esta lista agote todos los temas, imaginar formas alternativas en que podrían ser las cosas. Por ejemplo, utopías sociales, mundos posibles, formas alternativas de arte, formas diferentes del ser humano. El transhumanismo encajaría en ese aspecto, por ejemplo. Y luego estarían los fines normativos, que no solo son éticos, también son propios de la filosofía política, por ejemplo. Rorty decía que el objetivo fundamental de la filosofía era proponer metas culturales, sociales y políticas. También, pues, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, y todos los dedicados a la crítica social y cultural, pues consideran que es importante criticar las instituciones sociales vigentes. Ahí podríamos encuadrar a una buena parte de la filosofía continental, sin duda. Y finalmente, a los lógicos les interesa también establecer las formas de razonamiento correcto y los criterios para el conocimiento garantizado racionalmente y para la crítica racional. Con respecto a la ciencia, ¿cuáles serían los objetivos centrales? Pues yo creo que en primer lugar, y en esto hay una amplia coincidencia entre todos los filósofos de la ciencia, el objetivo fundamental de la ciencia es explicar, comprender y predecir los fenómenos. Lo de comprender lo añado porque es un tema al que cada vez se presta más interés, más atención. El Círculo de Viena hablaba siempre de explicar y predecir, pero lo de comprender, incluso en ciencias naturales, no solo en ciencias sociales, es también un objetivo importante. También en la ciencia se hace ontología, claro está. La ciencia trata de establecer qué tipo de entidades y procesos explican el funcionamiento del universo. En la ciencia, obviamente, también se necesitan crear conceptos, no solo la filosofía, se crean conceptos y en este caso herramientas matemáticas para conseguir esas explicaciones y esas predicciones de los fenómenos. Hay que encontrar regularidades de los fenómenos, a ser posible formuladas como leyes de la naturaleza, pero esto no siempre es posible que se pueda expresar con ese rigor y con esa universalidad, pero en todo caso, aunque sean regularidades con excepciones, que marquen solo tendencias o que se cumplan de una forma solo probabilística, es importante señalar para esas regularidades en la ciencia. La ciencia también busca teorías que sean cada vez más comprensivas y coherentes, que vayan eliminando las incoherencias internas y externas. Y luego, obviamente, cada vez es más importante servir de base al desarrollo tecnológico. De hecho, algunos científicos se quejan hoy en día de que para la subvención de las investigaciones, cada vez esto tiene más peso y la ciencia pura, que no tiene una aplicación tecnológica inmediata, pues está sufriendo un cierto deterioro. Aquí lo que se ve claramente es que la ciencia no tiene fines normativos. Esto no significa que sea irrelevante el conocimiento científico para poder juzgar nuestras normas.
éticas, normas políticas, normas sociales, etc. En mi opinión, no hay una separación tajante entre hechos y valores, y esa acusación de cometer la falacia naturalista, pues muchas veces no es una acusación, digamos, bien hecha, ¿no? En mi opinión, el conocimiento empírico es relevante para establecer una crítica de las normas de diverso tipo, pero en todo caso hay que admitir que en la ciencia está ausente ese carácter normativo. Si se utiliza el conocimiento científico para modificar normas de algún tipo, eso se está haciendo ya fuera de la ciencia, no dentro de la ciencia. Por lo tanto, la principal diferencia estaría aquí, en el carácter normativo de la filosofía. Pero en este conjunto de características que he señalado, se pueden ver otras diferencias, que además suelen ser habituales cuando se habla de la caracterización de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, la mayor radicalidad en el sentido de ir a las raíces que tiene la filosofía frente a la ciencia. La ciencia no analiza sus presupuestos, aunque la ciencia haga preguntas fundamentales. La ciencia hoy día se pregunta por el origen del universo y el origen de la vida. Son preguntas claramente científicas en la actualidad. Y esas son preguntas radicales. Son preguntas radicales. Por lo tanto, la mayor radicalidad de la filosofía no quiere decir que en la ciencia no puedan darse ese tipo de preguntas, sino que en la ciencia el cuestionamiento de los supuestos tiene un límite. No, hay un momento en que no se sigue cuestionando los supuestos metodológicos o axiológicos de la investigación científica, mientras que en la filosofía ese cuestionamiento, digamos, que nunca termina. Por otro lado, y esta es quizá la diferencia más clara y la que para algunos sería la que habría que señalar con más nitidez, estaría el hecho de que en la ciencia tenemos experimentación y matematización, mientras que en la filosofía no. Bueno, esta es una diferencia que no es absoluta, a pesar de lo que mucha gente cree. Es una diferencia gradual. Primero porque no en todas las ciencias tenemos experimentación y no en todas las ciencias tenemos un grado alto de matematización. Mientras que por otro lado, al menos como naturalista, yo asumo que en la filosofía también es posible un cierto grado de experimentación y un cierto grado de matematización. Por ejemplo, pues en filosofía de la ciencia eso es normal, ¿eh? El grado de matematización es grande. La filosofía no es ajena a los resultados de la ciencia y de la experiencia. Es verdad que la experiencia no puede servir de piedra de toque de una forma tan efectiva para las teorías como ocurre en la ciencia. Es decir, en filosofía rara vez se abandona una teoría porque alguien mencione un hecho que no encaje con ella. Pero sí que es verdad que los conocimientos empíricos, el avance mismo de la ciencia, va haciendo que se abandonen ciertas ideas filosóficas, lo cual significa que esa experiencia es relevante también para la filosofía. Por ejemplo, el avance de la ciencia y sobre todo el desarrollo de la física a lo largo del siglo XX hizo insostenible el mecanicismo. Ya nadie defiende una visión mecanicista del universo. ¿Por qué? ¿Ha sido porque algún filósofo la ha refutado de forma concluyente? No, más bien es porque sencillamente no encajaría con el desarrollo de la física contemporánea. En la cuestión de la relación entre mente y cuerpo o entre mente y cerebro, el dualismo está abandonado prácticamente por todos en filosofía. De nuevo, no es que haya habido una refutación teórica demoledora del dualismo, sencillamente los conocimientos en las neurociencias y en las ciencias cognitivas hacen muy implausible el dualismo, aunque hay quien lo sigue defendiendo, ¿eh? No hay una obligación
total de abandonarlo en función de los conocimientos científicos actuales. Sencillamente se vuelve muy difícil de sostener. Y lo mismo, pues, por ejemplo, la idea de que existe pensamiento en los animales o racionalidad animal, o la idea de que no hay pensamiento sin lenguaje, todo eso son ideas que se van abandonando precisamente porque la ciencia las va haciendo implausibles. Así que, en mi opinión, también la experimentación, entre comillas, al menos la experiencia en sentido amplio, es relevante para la filosofía. Y bueno, y otra diferencia es la cuestión del empirismo. En la ciencia, toda afirmación se supone que debe ser empíricamente contrastable, aunque de nuevo aquí las cosas no son blanco y negro, sino que también hay matices. No todo en la ciencia es empíricamente contrastable. Por ejemplo, tenemos la teoría de cuerdas de la física actual. Y por otra parte, en la filosofía hay también cosas empíricamente contrastables, como por ejemplo estas teorías que hemos abandonado y que acabo de mencionar. Ninguna de esas diferencias, y esto es lo que a mí me interesa, marca una discontinuidad esencial entre la ciencia y la filosofía. Estamos viendo que son diferencias graduales. Hay una continuidad más bien entre los fines y los métodos de la ciencia y la filosofía, aunque obviamente, como hemos visto, no hay una identidad total. Y en eso consiste el naturalismo, en afirmar esto que acabo de decir. No hay una discontinuidad esencial entre ciencia y filosofía, sino que entre sus fines y métodos hay continuidad. He puesto ahí esta imagen de una escala graduada de un solo color para ilustrar esto que quiero decir. Si uno compara un extremo y otro de esta escala, si pusiera uno pues el extremo izquierdo y el extremo derecho juntos, pues parecería que no tienen nada que ver, parecerían casi que son colores distintos. Sin embargo, cuando uno ve todos los matices intermedios, se da cuenta que en realidad es una graduación en luminosidad del mismo color. Pues algo así pasa entre la ciencia y la filosofía. Si consideramos que un extremo es la ciencia más ligada a la experimentación y a la matematización, que busca predicciones exactas y que trata siempre de establecer experimentalmente todos los enunciados que formula, todas las hipótesis que formula, y en el otro extremo situamos a la filosofía más especulativa, no sé, algunos enfoques dentro de la metafísica o de la ética, pues parecerá que estamos ante dos actividades completamente distintas. Pero si uno contempla todo lo que hay entre estos dos extremos, se dará cuenta de que la continuidad es posible establecerla. Y de hecho es lo que el naturalista cree que hay que afirmar, que esa continuidad existe, aunque evidentemente haya diferencias importantes entre ciertos enfoques filosóficos y ciertas teorías científicas. A lo largo de la historia, esto además se ha ido viendo de diferente manera. Ahora parece como si la ciencia y la filosofía fueran ámbitos culturales opuestos. Se habla de las dos culturas, ¿no? Se habla de las ciencias y de las letras, y incluso se enfoca a los estudiantes a que si escogen un camino, abandonen el otro, ¿no? Si van a estudiar ciencias, que se concentren en la ciencia y dejen las humanidades, y si van a estudiar letras, que se concentren en las letras y abandonen la ciencia. Pero esta separación tan radical en realidad es relativamente reciente. Cuando empieza a cuajar en los términos actuales es a mediados del siglo XIX. Antes, la ciencia y la filosofía eran actividades mucho más relacionadas. De hecho, hasta finales del XIX, y la fecha está datada, no lo recuerdo exactamente, pero se sabe cuándo se introdujo por primera vez el término científico en el idioma inglés,
para referirse a lo que hasta entonces se venían llamando filósofos naturales. Lo introdujo William Whewell, ya os digo, a finales del 19, aunque no recuerdo ahora el año. Hasta ese momento los autores que escribían sobre lo que hoy llamamos física, por ejemplo Newton, se designaban a sí mismos como filósofos naturales. Y por otro lado, también sabemos que a lo largo de la historia, hubo autores que hoy consideramos como filósofos y que sin embargo hicieron contribuciones muy importantes a lo que podríamos llamar la ciencia de su tiempo. Aristóteles en biología y en física, Alberto Magno, Descartes en matemáticas y en física, Leibniz en matemáticas y en física también, Kant en física, sobre todo el joven Kant, William Herschel, John Stuart Mill, todos ellos son autores que consideramos filósofos, pero que eran también científicos. Yo a veces le digo a mis alumnos que si resucitaran Newton y Leibniz, se quedarían bastante sorprendidos de ver que uno de ellos aparece solo en los libros de ciencia y el otro solo en los libros de filosofía. Porque ellos se veían discutiendo y polemizando muy duramente, por cierto, por las mismas cuestiones. Las mismas cuestiones. De hecho, hubo una disputa entre ellos acerca de quién había inventado o desarrollado por primera vez el cálculo infinitesimal. Y sin embargo, hoy día, a Newton lo encajamos en el campo de los científicos, cuando en realidad su trabajo como científico es solo una tercera parte de sus escritos. Y a Leibniz lo encajamos en el campo de los filósofos, cuando era un gran matemático y alguien también muy interesado en la explicación del universo. Es decir, que esta dicotomía entre ciencias y filosofía, no encaja para poder juzgar adecuadamente la obra de autores del pasado. Muchas veces se nos olvida, por ejemplo, que el discurso del método de Descartes, que nosotros publicamos en forma de libro y se lo hacemos leer a nuestros estudiantes como el libro que fundó la filosofía moderna, era un prólogo que Descartes escribió para 3 tratados científicos: la dióptrica, los meteoros y la geometría. Y ya no se publica el discurso del método con los 3 tratados científicos detrás. ¿Por qué? Pues porque esos tratados científicos ya solo tienen un interés meramente histórico, pero da una imagen errónea de lo que es el discurso del método. El discurso del método era un prólogo a 3 obras científicas, donde Descartes explica el método que ha utilizado en esos tratados científicos y el método que él cree que de aplicarse en la filosofía daría también muy buenos frutos. Y un poco se puede explicar también la crítica de la razón pura de Kant como un libro de reflexión filosófica sobre la validez de la ciencia, sobre la física de Newton. Pero en fin, no quiero desviarme porque no tenemos mucho tiempo. El antinaturalismo que hemos vivido a lo largo del siglo XX en la filosofía ha tenido 2 fuentes. Dentro de la filosofía analítica fue la crítica de Frege al naturalismo, a la conexión entre psicología y lógica. Y dentro de la filosofía continental, pues uno de sus fundadores, Edmund Husserl, la crítica de Husserl al psicologismo. Ahí está fundamentalmente la fuente de la oposición que a lo largo del siglo XX se ha querido establecer entre ciencia y filosofía. El naturalismo actual tiene su fuente principal en la filosofía pragmatista norteamericana, John Dewey, por ejemplo, pero sobre todo a mediados del siglo XX en un trabajo
breve del filósofo Villard-Franck Orman Quine, influido tanto por el neopositivismo como por el pragmatismo, que rescató, digamos, la posición naturalista para la filosofía actual. Hay diversos filósofos a lo largo del siglo XX que se pueden considerar como defensores, pioneros de estas posiciones naturalistas. Por ejemplo, Sellars, el propio Quine, Alvin Goldman, Donald Campbell, Larry Laudan, Fred Dreske, Gerhard Former, Michael Ruse, Daniel Dennett, Susan Hack o Philip Kitcher. Esos son solo algunos nombres de filósofos que han defendido o defienden actualmente las posiciones naturalistas en filosofía. Digamos que, por resumirlo mucho, el panorama actual, tal y como lo ven, por ejemplo, Brian Leiter y Richard Rorty, estaría conformado por tres grandes corrientes, aunque unas con más fuerza ya que otras, ¿no? Por un lado estaría lo que Leiter llama el sendero hegeliano, que sería la filosofía como una combinación de historia intelectual y crítica cultural, y ahí podríamos meter a John Dewey también, pero sobre todo a Heidegger, a la Escuela de Frankfurt, a toda la filosofía postestructuralista. Por otro lado estarían los quietistas wittgensteinianos, que consideran que los problemas filosóficos se disuelven, no se resuelven. Si un problema no tiene interés fuera de la filosofía, hay que desconfiar de ese problema. Y son escépticos acerca de la existencia de términos como realidad con mayúscula o experiencia con mayúscula o la conciencia y el lenguaje. Estos quietistas wittgensteinianos, pues, sobre todo tenían fuerza en los comienzos de la filosofía analítica en el ámbito anglosajón, y hoy quizás donde encontramos más de este tipo sería dentro del pragmatismo, del neopragmatismo. Y finalmente estarían los filósofos naturalistas, que es de los que nos estamos ocupando ahora. Una buena caracterización del naturalismo la da Philip Kitcher en su libro Preludios al pragmatismo. Philip Kitcher es uno de los filósofos que yo más admiro. Es profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Se jubiló hace poco, pero todavía sigue dando cursos de doctorado allí. Y tiene todavía poco traducido al español, es una pena, pero aunque ya tiene algunos libros traducidos al español, en México tiene dos muy importantes y en España han traducido ya dos al menos, que yo recuerde. Pero en este, que está sin traducir, que es 2012, donde Kitcher presenta... Kitcher empezó como filósofo de las matemáticas, luego fue filósofo de la biología, que digamos sigue siendo un gran filósofo de la biología y es el campo donde más ha trabajado y donde más influencia ha ejercido, pero en los años recientes se ha dedicado a las cuestiones de ciencia y democracia. Tiene dos libros muy interesantes sobre el asunto. Y digamos su orientación filosófica ha ido cambiando desde una posición realista a una posición pragmatista que, sin abandonar el realismo, pues lo matiza, ¿no? Y eso es lo que presenta en este libro, Preludios al pragmatismo, del 2012, ¿no? Y en este libro dice lo siguiente: en sentido amplio, naturalismo designa una posición filosófica que se distingue por su voluntad de adecuarse a los mejores estándares de investigación, medidos según el estado sintético del conocimiento humano. Un modo de adecuarse a ellos es restringir las entidades y procesos que se invocan a aquellos permitidos por las ciencias en la actualidad, entendiendo ciencia en un sentido lato, de modo que cubra todas las disciplinas rigurosas que existan, desde la historia del arte y la antropología a la zoología. O sea, como veis,
está utilizando el término ciencia en un sentido bastante amplio, porque incluye a la historia del arte, por ejemplo, que para muchos no sería una ciencia en sentido estricto, ¿verdad? Otro modo de adecuarse a estos estándares metodológicos es introducir solo entidades y procesos que sean defendibles de acuerdo con los cánones metodológicos adoptados por las ciencias actuales. Y aún otro es introducir solo entidades y procesos que podrían garantizarse mediante cánones metodológicos defendibles ellos mismos como adiciones progresivas de los estándares de las ciencias actuales. Es decir, que lo que nos está diciendo Kitcher en esta cita es que el naturalismo sería la posición filosófica que solo aceptaría entidades y procesos que o bien son propuestos como reales por las ciencias en un sentido amplio, o bien se podrían introducir usando cánones metodológicos de las ciencias actuales o cánones metodológicos que podrían defenderse como extensiones de los estándares habituales en las ciencias actuales. De todas formas, por ir precisando, cabe distinguir un naturalismo ontológico, que también se conoce como fisicalismo, un naturalismo epistemológico, que yo identifico como cientifismo, y esto quizás es la parte más polémica a lo mejor de esta conferencia, porque no todo el mundo lo caracterizaría así. Y en tercer lugar, un naturalismo metodológico. Aclaro que todo esto son tesis filosóficas. Estamos en el ámbito de la filosofía. Esto no son tesis científicas. En ninguna ciencia uno encuentra afirmaciones relacionadas con este asunto. Digo esto porque luego será útil para responder a alguna crítica. Vayamos con el naturalismo ontológico. El naturalismo ontológico lo que afirma es que solo existen entidades, procesos o propiedades naturales. El problema está aquí en qué se entiende por naturales, ¿verdad? Y no es fácil definir eso. O dicho de otra manera, no hay más realidad que la realidad natural o física. La cuestión es cómo caracterizar esa realidad natural o física, y eso no es algo fácil ni que despierte consenso. Algunos naturalistas, como el problema es complejo, pues para resolverlo, dicen, bueno, pues consideremos que una entidad es natural o un proceso es natural si cae bajo el dominio de alguna ciencia empírica. Por lo tanto, es la ciencia la que debe determinar qué tipo de entidades y de propiedades hay en el universo. O dicho de otra manera, es la ciencia la que hace la ontología. Lo que la ciencia diga que existe es lo que la filosofía debe asumir como existente. Y por lo tanto, una metafísica naturalista se limitaría a extraer las implicaciones que se siguen de las tesis ontológicas propuestas por la ciencia. Quizás el filósofo que más claramente ha expresado esta idea es Wilfrid Sellars, filósofo que ya en 1963 afirmó esto de que es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Es una paráfrasis, obviamente, de la famosa frase de Protágoras, ¿no? El relativista. Claro, esta propuesta tiene un problema, sin embargo, y es que se puede caer en una circularidad si se caracteriza a las entidades naturales como las entidades postuladas por una teoría científica y luego, como hacen algunos, se caracteriza a la ciencia como aquel tipo de estudio que únicamente
acepta la consideración de entidades naturales. En ese caso estaríamos cometiendo una circularidad. Por eso yo creo que esta no es la mejor manera de caracterizar lo natural o físico. Yo creo que habría que intentar una caracterización directa para evitar luego esa circularidad. Pero no es fácil, insisto. Y hay diversas propuestas. Por ejemplo, a mí me parece que en principio sería razonable, aunque tiene problemas también, afirmar que lo natural o físico es aquello que existe en el espacio y o en el tiempo. El naturalismo ontológico tiene dos variedades, la reduccionista y la no reduccionista. Y de nuevo aquí tampoco hay un acuerdo total sobre cómo caracterizar esto, ¿no? Porque algunas tesis que aparecen aquí como reduccionistas, pues hay quien las considera no reduccionistas, y alguna que aparece aquí como naturalista, hay quien no la consideraría naturalista, pero ahora lo vemos. Pensemos, por ejemplo, en el problema mente-cuerpo, que es donde estas ideas se han discutido con más amplitud. Un ejemplo de posición reduccionista sería el materialismo eliminativo de Paul y Patricia Charsland, que afirman, por ejemplo, que lo mental no existe, que lo único que existe son procesos físicos de nuestro cerebro. Y que por lo tanto, cuando conozcamos bien el funcionamiento de nuestro cerebro, todo el lenguaje de la psicología y el lenguaje popular acerca de los procesos mentales desaparecerá y únicamente hablaremos de procesos cerebrales. Bueno, esta posición está llena de problemas y no ha sido aceptada por muchos. Otra idea reduccionista, también referida al problema mente-cuerpo, pues sería la tesis de la identidad tipo-tipo. Aquí se afirmaría, por ejemplo, que hay fenómenos mentales, pero que esos fenómenos mentales se reducen a fenómenos físicos. Es decir, podemos hablar de que existen los recuerdos, pero los recuerdos son determinados procesos físicos de nuestro cerebro, solo eso. Y una tercera posición, aunque hay quien no la considera reduccionista, pero yo creo que tiene una interpretación reduccionista clara, y así, por ejemplo, la ha defendido Jae Bon Kim, un filósofo norteamericano de origen coreano, pues diría que solo hay un tipo de entidades, el ejemplo que estamos considerando, la mente y el cuerpo, solo hay entidades y procesos físico-químicos en nuestro cerebro, pero hay diferentes niveles explicativos en cuanto a las propiedades de esas entidades. Por decirlo con más precisión, se afirma que un dominio de fenómenos superviene a partir de otro si no es posible encontrar ninguna diferencia en el nivel superviniente, es decir, en el nivel superior, en el nivel de los procesos mentales, sin que haya también alguna diferencia en el nivel más bajo sobre el que supervienen esos fenómenos, es decir, el nivel físico-químico, pero no a la inversa. Es decir, si hay una diferencia, si tenemos diferentes procesos mentales, entonces debe haber diferentes procesos físico-químicos en su base, pero podríamos tener diferentes procesos físico-químicos para un mismo proceso mental. Otra manera de decirlo es que dos fenómenos, si dos fenómenos tienen las mismas propiedades físicas, tienen también las mismas propiedades supervinientes, pero no a la inversa. Otra manera aún de decirlo sería que si tuviéramos un universo que en sus propiedades físico-químicas fuera exactamente igual que el nuestro, sería entonces exactamente igual en todo lo demás. Esta tesis, para algunos, permite que lo físico sea ontológicamente básico, pero no exige
que esa primacía se refleje en las teorías. Es decir, la tesis de la supervivencia, aunque ya digo que sobre esto hay desacuerdos, pero a mí me parece que esta es la interpretación correcta, la tesis de la supervivencia mantendría un reduccionismo ontológico, pero no un reduccionismo epistemológico. Y aún así la consideramos una tesis reduccionista porque pertenece al naturalismo ontológico. En cambio, el naturalismo ontológico tendría una versión no reduccionista cuando se defiende la tesis de la emergencia, que a su vez puede ser débil o fuerte. Es decir, cuando se defiende la existencia de propiedades emergentes. Una propiedad emergente en un sistema es aquella que no puede ser explicada o predicha por las propiedades de los componentes del sistema. Se trata de propiedades que surgen porque el sistema tiene esos componentes, no podrían existir sin esos componentes, pero son propiedades que no se pueden explicar acudiendo al análisis de sus componentes. Un ejemplo que se suele citar es el de las propiedades del agua. El agua es líquida, el agua es incolora, el agua hierve a determinada temperatura, se congela a otra determinada temperatura. Ninguna de estas propiedades del agua podrían obtenerse a partir del análisis de las propiedades del hidrógeno y de las propiedades del oxígeno por separado. Aunque obviamente estas propiedades se dan solamente porque el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. Hasta aquí tendríamos un emergentismo débil, que en buena medida coincide con la tesis de la supervivencia, aunque es más fuerte que la tesis de la supervivencia porque considera que estas propiedades emergentes no se pueden reducir a las propiedades físico-químicas. Tendríamos un emergentismo fuerte si además a esas propiedades emergentes les atribuimos la capacidad de actuar causalmente sobre el nivel más básico, sobre el nivel físico-químico. Si aceptamos, por ejemplo, que nuestros deseos, en tanto que procesos mentales, actúan causalmente sobre nuestra conducta, entonces estamos defendiendo un emergentismo fuerte. Hay versiones incluso más fuertes del emergentismo que estarían ya cercanas al dualismo, pero claro, ya entonces no formarían parte del naturalismo ontológico, ya se saldrían fuera del naturalismo ontológico. Por ejemplo, si uno piensa que las propiedades emergentes o algunas propiedades emergentes tienen un carácter espiritual, por ejemplo, que nuestra conciencia como propiedad emergente de nuestro cerebro, pues de alguna manera está relacionada con la divinidad o constituye algo así como una entidad espiritual. En ese caso, ya no estaríamos en un mero emergentismo naturalista, sino que nos habríamos salido de la posición naturalista. El segundo tipo que he mencionado es el naturalismo epistemológico. Y esta caracterización es la que yo hago de él. Por lo tanto, es todo lo discutible que queráis. Y no tenéis por qué creerla demasiado si no queréis. Yo creo que es una forma de entenderlo de acuerdo con lo que se ha escrito sobre estos temas, pero no todo el mundo lo vería así. El naturalismo epistemológico afirmaría que la ciencia es la forma más fiable de conocimiento en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y por lo tanto, los métodos de la ciencia son los únicos métodos que garantizan un conocimiento genuino. Y han de utilizarse para enfrentarse a cualquier problema de forma racional. Solo los métodos científicos, solo el enfoque científico es aceptable para resolver problemas de forma racional. De acuerdo con esto, cuando tenemos todavía problemas o asuntos que no son tratables científicamente, como ocurre con casi todos los problemas filosóficos, pues entonces
lo que hay que esperar sencillamente es a que la ciencia se vaya apoderando de estos temas, vaya desarrollando métodos que puedan encajar estos problemas, como ya ocurrió en el pasado, con el surgimiento de ciencias como la biología o la psicología, que fueron arrancando parcelas del pensamiento a la filosofía. Bueno, esa es la tesis del naturalismo epistemológico. Ahora bien, no debemos identificar el naturalismo sin más con esa tesis, que sería una manifestación de lo que se conoce como cientifismo. También sobre ese término hay disputas, ¿no? Mario Bunge no lo entiende, por ejemplo, del modo en que yo lo estoy eh, caracterizando aquí, aunque buena parte de la literatura sobre el problema del cientifismo sí lo vería de esta forma. El cientifismo es la tesis según la cual solo la ciencia tiene legitimidad epistémica. Solo la ciencia garantiza los conocimientos. Y por lo tanto, solo las preguntas que tienen respuesta científica son preguntas legítimas. Preguntarse por algo que no tiene una respuesta científica es hacer una pregunta mal hecha. Esta idea no solo es una tesis poco defendible, puesto que por mucho que nos empeñemos hay preguntas filosóficas que no tienen respuesta en la ciencia y que probablemente nunca la tendrán y que aún así no se pueden eliminar. Por ejemplo, ¿en qué consiste una vida buena? Pero además tiene un cierto aire contradictorio, porque si solo las preguntas científicas o lo que puede establecerse mediante los métodos científicos es epistémicamente aceptable, esta propia tesis cientifista no parece que pueda establecerse mediante los métodos científicos. Es una propuesta filosófica. Y ahora veis por qué antes insistí en que el naturalismo era una tesis filosófica. Se pueden dar más versiones del cientifismo, por ejemplo, que solo los métodos de la ciencia proporcionan conocimiento legítimo. Pero claro, ahí estamos de nuevo ante un problema. ¿Cuáles son los métodos de la ciencia? A estas alturas, ya la mayoría de los filósofos de la ciencia aceptan que no hay un método científico, que lo que hay son diversos métodos de las distintas ciencias. Y por lo tanto, ¿a cuáles de ellos acudimos? Hay que hacer un rastreo por las distintas ciencias y ver qué métodos son los que podemos emplear. Y en caso de que hagamos ese elenco de métodos, estamos seguros de que son métodos exclusivos de la ciencia, de que no se emplean fuera también de la ciencia, al menos en una forma genérica. En fin, hay una cierta tendencia en la cultura actual a defender estas posiciones cientifistas. Incluso hay autores que la han promovido directamente, como Edward Wilson, con su idea de la tercera cultura, que tiene poco de conciliador, pese a lo que se dice, porque en realidad la tercera cultura no es más que el intento de apropiación por parte de los científicos de viejos problemas filosóficos, que muchas veces tratan de una forma mucho más ingenua de la que lo han tratado los filósofos con anterioridad. Pero como ya digo, así como con el naturalismo ontológico, yo creo que el compromiso tiene que ser fuerte, no porque haya que ser un reduccionista, se puede ser un naturalista ontológico no reduccionista. Yo, por ejemplo, me consideraría como un naturalista ontológico no reduccionista, es decir, como un emergentista débil, por decirlo claramente. Y yo creo que en la actualidad esa posición es la más sensata,
digo la naturalista ontológica. En cambio, considero que esta posición epistemológico, entendido de esta forma, no es aceptable. No es aceptable. Bueno, la idea básica del cientifismo está ya en una vieja cita de David Hume, el ensayo sobre el entendimiento humano. ¿No? Una cita que todos conocéis, ¿no? Porque se suele repetir mucho, ¿no? Si tomamos en nuestras manos cualquier volumen sobre teología o sobre alguna escuela metafísica, por ejemplo, preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto concerniente a la cantidad o al número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental concerniente a la materia, a las cuestiones de hecho y de existencia? No. Condenémoslo entonces a las llamas, pues solo contiene sofistería e ilusión. Es la manifestación más clara de cientifismo en la historia de la filosofía. También, por ejemplo, la encontramos en algunos científicos recientes. Por ejemplo, esto lo dice Stephen Hawking y Leonard Lobdinow, es difícil de pronunciar ese nombre, en su libro El Gran Diseño. Dice: la filosofía ha muerto, la filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos de la ciencia, especialmente de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. O sea, la filosofía ya no tiene ningún sentido y por lo tanto solo la ciencia es una forma de conocimiento. A esto es a lo que me refiero por cientifismo. Ya sé que otros autores no lo entienden de esa manera, pero yo creo que este es el sentido más habitual en las discusiones en filosofía de la ciencia. Que el cientifismo, por mucho que algunos científicos lo defiendan, no es una posición muy sólida, lo muestran algunos ejemplos. Todo esto son preguntas que son preguntas pertinentes, no son absurdas, no carecen de sentido y, sin embargo, que yo sepa, no pertenecen a ninguna ciencia. ¿Existe la necesidad natural, esa que establecen las leyes científicas, por ejemplo? ¿Existen los géneros naturales? ¿Son los qualia reductibles a procesos cerebrales? ¿Es una explicación funcional reductible a una explicación causal en todos los casos? ¿En qué consiste la causalidad? ¿Qué es una relación causa-efecto? ¿Existe el libre albedrío? ¿Puede una máquina inteligente estar en el mundo, ser en el mundo en sentido heideggeriano? ¿Qué tipo de existencia tienen los números? ¿Qué significa existir? ¿Es legítimo identificar la verdad con la aceptabilidad? ¿Por qué suponemos que una teoría más simple es más probable que sea verdadera? ¿Por qué suponemos que una ecuación simple y elegante es probablemente verdadera y una ecuación farragosa y compleja para el mismo asunto no lo es? ¿Por qué la belleza y la simplicidad va a estar relacionada con la verdad? ¿Puede derivarse un debe de un es? El viejo problema de la falacia naturalista. Todo esto son preguntas filosóficas. Son preguntas filosóficas, no pertenecen a ninguna ciencia y son preguntas perfectamente legítimas. Por lo tanto, y además no parece que vayan a entrar en un plazo previsible a formar parte de ninguna ciencia. Entonces, el cientifismo nos obligaría a callarnos sobre ellas, a no decir nada mientras que no formen parte de alguna ciencia. A mí me parece que eso es inaceptable. Pero dicho esto, también yo criticaría lo que a falta de un nombre mejor he llamado filosofismo. Sería la contrapartida del cientifismo. El filosofismo, por ejemplo, mantiene que no hay hechos o verdades, sino solo hay interpretaciones. Os sonará eso, ¿verdad? O mantiene, por ejemplo, que no hay nada fuera del texto, que no hay hechos, solo hay texto.
O mantiene, por ejemplo, que la filosofía no tiene nada que ver ni que aprender de la ciencia, que es por definición algo ajeno a la ciencia, que cuanto más lejos esté de la ciencia, mejor para la filosofía. O, por ejemplo, el filosofismo afirma que la ciencia no piensa, os sonará también, ¿verdad?, esta cita. O que la filosofía versa sobre lo no representable, lo no expresable, lo no comunicable, sobre lo inefable, casi sobre lo místico, ¿verdad? Esto a mí me parece tan rechazable como el cientificismo, porque es poner una barrera con la ciencia que un naturalista no puede aceptar. Y luego, ya finalmente, y ya voy terminando, estaría el naturalismo metodológico. Y aquí de nuevo también doy una definición personal que a lo mejor no es la más habitual, pero yo creo que es la mejor para caracterizar esto, ¿no? El naturalismo metodológico afirmaría que en el avance de nuestros conocimientos hemos de proceder como si solo hubiese entidades y causas naturales. Como si solo hubiese entidades y causas naturales. Solo las causas naturales y las regularidades que las gobiernan tienen auténtica capacidad explicativa. Apelar a causas o entidades sobrenaturales, como el espíritu en el caso de la actividad mental, o la fuerza vital en el caso de la vida, es lo mismo que no explicar nada. Si uno dice, bueno, esto es así porque el ser humano posee espíritu, o en los seres vivos encontramos tal propiedad porque tienen una fuerza vital. No estamos diciendo nada, no estamos explicando nada. Estamos sencillamente trasladando el asunto a otro ámbito donde no es posible un acuerdo racional. El naturalismo metodológico, por lo tanto, tal y como yo lo acabo de definir, es compatible tanto con la aceptación del naturalismo ontológico como con el rechazo del naturalismo ontológico. Podemos imaginar a un filósofo creyente que dijera, bueno, yo como filósofo creyente acepto la existencia de entidades no naturales, de entidades sobrenaturales, por ejemplo Dios. Pero como filósofo, yo creo que el naturalismo metodológico es importante asumirlo, porque en filosofía, para explicar algo, solo debo apelar a entidades naturales. Solo así estoy explicando algo. Esto no es común, o no es unánime, de forma más matizada, no es unánime en filosofía, pero sí es la posición normal en la ciencia. En la ciencia, el naturalismo metodológico es prácticamente definitorio de la actividad científica. En la ciencia solo pueden explicarse los fenómenos apelando a causas naturales. Y está completamente desterrado de la explicación científica cualquier apelación a causas sobrenaturales o paranormales o de cualquier tipo de causa que no sea estrictamente natural. Y un científico creyente lo sabe perfectamente. Y entonces, aunque crea en la existencia de entidades sobrenaturales, cuando envía un artículo a una revista de física, de química o de biología, no se le ocurre hacer intervenir en ese artículo ninguna entidad sobrenatural. Sabe separar claramente su creencia religiosa de sus explicaciones como científico. Bueno, lo que vengo a defender es que en filosofía esto también es muy conveniente. En filosofía, el naturalismo metodológico debería ser la posición aceptable, porque no aceptar el naturalismo metodológico es lo mismo que no explicar nada. Voy a saltarme algunas cosas. Bueno, el naturalismo ha recibido muchas críticas, por ejemplo, que se autorrefuta porque no es una tesis científica. Ya he explicado por qué esta crítica fracasa.
Efectivamente, no es una tesis científica, pero el naturalismo no dice que solo valga las tesis científicas. Solo el naturalismo cientifista, epistemológico, dice algo así, pero ya hemos visto que no hay por qué aceptarlo. Otra crítica es que no está claro qué es lo natural o lo físico, lo admitimos, es difícil definir qué es lo natural o lo físico, difícil pero no imposible, y todo el mundo tiene claro que una piedra es natural mientras que un espíritu no es natural. Que una piedra es natural o que un río es natural, mientras que una ondina o un duende no es natural. Es decir, que aunque no tengamos una definición absolutamente unánime de qué es lo natural o físico, sí parece que hay casos claros que se pueden distinguir. El naturalismo, también se ha dicho, el naturalismo no reduccionista no consigue aclarar la noción de emergencia y colapsa en epifenomenismo o en dualismo. Esto es lo que critica ya Egon Kim, por eso él defiende el naturalismo reduccionista. Y luego, pues, más recientemente, autores como Thomas Nagel, en un libro que ha tenido mucho impacto, ¿cómo se titula? No recuerdo exactamente, pero creo que es Orden y Cosmos o algo así. Pues ha hecho algunas críticas que tampoco son nuevas, pero que este libro ha contribuido a remozar, ¿no? La idea de que el naturalismo no puede aplicarse a las matemáticas y a la lógica, no puede justificar la validez de las matemáticas y de la lógica, no puede dar cuenta de lo normativo, de los valores morales, no puede dar cuenta de la naturaleza humana, de que el ser humano es un ser en el mundo, que posee libre albedrío, y sobre todo no puede dar cuenta de la conciencia no sería explicable de forma naturalista, no puede dar cuenta de lo mental, de la relación mente-cuerpo, de la causación mental, y en definitiva, el naturalismo tendría dificultades con lo que se llaman las 4 M's: Mind, Meaning, Modality and Morality. Y una quinta que podríamos añadir que sería Maths, ¿no? Matemáticas. Bueno, no tengo tiempo de entrar ahora en las respuestas a estas críticas, pero el naturalismo obviamente ha respondido a estas críticas. Otra cosa es que se considere que estas respuestas son satisfactorias o no, por supuesto. El crítico está en su derecho de pensar que las respuestas no son adecuadas o suficientes, pero yo creo que son respuestas que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, no es verdad que no haya un enfoque naturalista que pueda explicar la validez de las matemáticas y la lógica. Hay bastante escrito y Thomas Nagel no lo cita en el libro. No es verdad que no pueda dar cuenta de lo normativo, claro que puede, lo que no puede es establecer valores absolutos, eso está claro, pero sí puede establecer la validez de ciertos valores hipotéticos o condicionados, contextuales en todo caso. Sobre el problema de la conciencia, es verdad que no tenemos una explicación naturalista de la conciencia, pero entre otras cosas porque no está claro todavía qué es la conciencia. En todo caso, el naturalista piensa que alguna vez quizás podamos tenerla. El antinaturalista sencillamente ha asumido la tesis de que jamás la tendremos. Y eso es una tesis mucho más difícil de demostrar. Y luego es verdad que hay problemas también con la causación mental, pero es que hay problemas con el propio concepto de causa entre fenómenos físicos, puramente físicos. Hay un concepto claro de causa cuando decimos que una bola causa al golpear a la otra el movimiento de esa segunda bola. Todavía se sigue discutiendo sobre esa noción de causa. Así que, como veis, pues es verdad que hay problemas y el debate continúa, pero el naturalista, desde luego, tiene buenas respuestas para estas críticas. Y, en resumen, para terminar ya, yo diría, aunque esto no es asumido por bastantes filósofos, el naturalismo es un enfoque fructífero en filosofía, porque nos obliga a encontrar explicaciones más detalladas y mejores de los fenómenos. Pongo un ejemplo, y ahora ya sí que termino.
Un autor antinaturalista, un crítico del naturalismo, es el filósofo Alvin Plantinga. Alvin Plantinga, por ejemplo, en algunos trabajos, ha intentado mostrar que la única explicación satisfactoria de que el ser humano tenga capacidades cognitivas fiables es que Dios las ha creado así. Dios ha puesto en el ser humano una mente, un alma, capaz de tener esas capacidades cognitivas fiables. Porque si aceptáramos la explicación darwiniana, la explicación evolucionista, nuestras capacidades cognitivas no tendrían por qué haber sido fiables. Bastaría con que sencillamente fueran adecuadas para proporcionarnos descendencia, es decir, para procrear, para tener éxito reproductivo. Bueno, ese argumento de Plantinga primero ha sido criticado, yo mismo he escrito algo al respecto, ha sido criticado por bastantes filósofos de la biología, Elliot Sober, por ejemplo, porque no es verdad que una explicación puramente evolucionista nos llevara necesariamente a la consecuencia de que nuestras capacidades cognitivas tendrían únicamente que haber sido suficientes para tener éxito reproductivo. Pero en segundo lugar, aunque el evolucionismo hubiera fracasado en el intento de explicar por qué tenemos capacidades cognitivas fiables, ¿qué explica desde un punto de vista filosófico afirmar que esas capacidades las tenemos porque Dios ha querido que las tengamos? ¿Qué explica eso desde un punto de vista filosófico? Es decir, el naturalista al menos intenta no rendirse en las explicaciones naturalistas dentro de la propia filosofía. Y yo creo que eso es muy saludable. Y lo dejo aquí y podemos dialogar, si queréis, un rato sobre estas cuestiones. Muy bien, muchas gracias, profesor Diegues, por su amable, clara e interesante conferencia. Quisiera darle la palabra a quienes tengan alguna pregunta al profesor a partir pues de la conferencia que nos ha impartido el día de hoy. Los escucho. Mientras tanto, pues aquí ya en el chat me pregunta Adolfo Patiño, desde una perspectiva del naturalismo ontológico, ¿la ciencia puede asumir un carácter normativo? No puede ni tiene por qué. Es decir, la ciencia no establece nunca qué debe ocurrir, establece únicamente qué es lo que ocurre. Ahora bien, como ya dije, eso no significa que sea completamente irrelevante el conocimiento científico para establecer qué debe ocurrir o cómo debemos eh, regular la sociedad o nuestra conducta. Por ejemplo, desde el punto de vista ético, pues para establecer normas morales, es muy interesante saber cuál es la historia evolutiva del ser humano. Y es muy interesante saber desde un punto de vista empírico cómo han sido las sociedades humanas y cómo ha sido su historia. Esto nos permitiría, por ejemplo, entender el origen de ciertas normas morales y quizás cuestionarlas, o no, o reforzarlas. Por lo tanto, el conocimiento empírico, el conocimiento científico es relevante para una cuestión normativa. Y lo mismo se puede decir en el ámbito de la epistemología. Eh, todo lo que sabemos hoy día sobre nuestra mente, gracias a las ciencias cognitivas, nos dicen que el conocimiento humano es falible. Es falible, está siempre sometido a la posibilidad del error y que no hay fuentes infalibles del conocimiento. Por lo tanto, una epistemología que intentara establecer que el único conocimiento aceptable es el conocimiento cierto, sería una epistemología que habría perdido por completo, digamos, la base real de lo que es la mente humana. Y esa epistemología la encontramos en Descartes y la encontramos todavía en Husserl a principios del siglo XX. Pero intentar conseguir el ideal de certeza como, digamos, la vara de medir el conocimiento genuino, pues parece que es un empeño inútil, porque sencillamente
por lo que sabemos, gracias a las ciencias, nuestra mente, cuando cree que algo es cierto, normalmente está autoengañándose. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el profesor? La profesora Dayan, claro que sí, puede habilitar el micrófono, profesora. Leonardo, buenos días al profesor Antonio, muchas gracias por su charla, creo que resulta muy iluminadora, con todo el despliegue conceptual de los distintos tipos de naturalismo y yo creo que conectando un poco con la pregunta anterior que hizo Adolfo, yo creo que de pronto lo que resulta inquietante es decir que si la ciencia carece de fines normativos es como si no pudiésemos adelantar una suerte de análisis del espacio normativo. Aquí voy a recurrir un poco a la noción de Szilárd, de espacio normativo de la ciencia, y no sé si eso evoca un poco la afirmación de Bunge de que la ciencia carece de color axiológico. Eh, bueno, yo quería, sí, básicamente conectar esta inquietud con la inquietud anterior y sobre todo, ¿cuál sería, o sea, dónde quedaría lo normativo en el naturalismo que defiende el profesor Diegues? ¿Qué lugar tendría lo normativo en esta propuesta naturalista que él propone? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dayan, me alegro mucho de oírte. Pues vamos a ver, yo diría lo siguiente. Yo creo que efectivamente la ciencia es ajena por completo al ámbito de lo normativo. En ninguna teoría científica uno encuentra un enunciado que empiece diciendo debe ocurrir tal cosa. Debe en el sentido de obligación, no en el sentido de necesidad natural, en el sentido de las leyes de la naturaleza, ¿no? Sino en el sentido de obligación moral o social o lógica, ¿no? Por lo tanto, la ciencia como tal, estoy de acuerdo en eso con lo que mantiene Bunge, es ajena a lo axiológico. Lo cual no significa, primero, que en la investigación científica no se den ciertos valores, por ejemplo, valores epistémicos, claramente. Los científicos aspiran a la verdad, aspiran a la exactitud, aspiran a la simplicidad, etcétera, etcétera. Valores que, por ejemplo, señala Kuhn en la estructura de revoluciones científicas y que marcan la investigación. Y a veces esos valores no se cumplen y se desvía la investigación. También el feminismo nos ha hecho ver, por ejemplo, que muchas veces valores androcéntricos pues han desviado la investigación científica y han sustentado teorías que no deberían haber sido tan plausibles si hubiéramos visto esto desde valores más centrados en los valores femeninos, ¿no? Bien, eso es admisible, pero en teoría el conocimiento científico como tal no establece nada con carácter normativo, ¿eh? Lo que llamamos ya ciencia terminada o conocimiento científico desarrollado tras una investigación no debe establecer nada que vaya más allá de lo fáctico. Ahora bien, como dije antes, yo creo que lo fáctico y lo empírico es también un elemento de juicio para someter a crítica nuestras ideas normativas, aunque ya fuera de la ciencia, en el ámbito de lo filosófico, ¿eh? Y que es relevante lo que la ciencia nos dice sobre el conocimiento humano para elaborar la epistemología, o que es relevante lo que nos dice la paleontología para hacer antropología filosófica, o que es relevante lo que nos dicen las neurociencias para hacer filosofía de la mente. Claro que sí, claro que eso es importante. Y como naturalista, el aspecto normativo solo puede ser admisible en un sentido hipotético, como antes decía. Es decir, un naturalista no acepta que se puedan establecer normas absolutas
porque este tipo de normas absolutas no encajan con lo que podemos establecer desde posiciones científicas o de posiciones naturalistas. En cambio, sí puede establecer normas hipotéticas. Por ejemplo, dado lo que sabemos de la historia de la ciencia, si usted quiere tener teorías fructíferas, no las proteja con hipótesis ad hoc constantemente. Entonces, la norma metodológica no proteja sus teorías constantemente con hipótesis ad hoc, sería una norma, pero no una norma absoluta, porque como mostraron también Kuhn y Feyerabend, hay contextos en los que esta norma se incumple y se incumple para bien de la ciencia, sino que sería una norma hipotética, una norma que diría, bueno, si su fin es tener teorías que hagan buenas predicciones y que sean arriesgadas y que por lo tanto nos den una información cada vez más precisa, pues procure evitar defensas constantes mediante hipótesis ad hoc. Esto sería una norma hipotética que tendría un fundamento en la historia de la ciencia y por lo tanto perfectamente aceptable desde una posición naturalista. Muchas gracias, profesor Diegues. Gracias. Gracias, Dayani, gracias, profesor Diegues. Juan Manuel Jaramillo quiere también decir algo. Juan Manuel. Sí, buenos días. Antonio, muchas felicitaciones por su conferencia y qué placer Gracias, Juan Manuel. nuevamente. Buenos días. Yo te quisiera hacer dos preguntas. No hay una referencia en tu conferencia al tema, digamos, de la reflexión metateórica como un nivel distinto de la reflexión puramente teórica que hacen las distintas ciencias. Y a mí me parece que esa distinción es básica cuando se trata del estudio de las teorías científicas. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene, entre otras de sus tareas, digamos, el esclarecimiento de los presupuestos que subyacen a las mismas teorías científicas. Trátese de presupuestos ontológicos, metafísicos, axiológicos, metodológicos, todo lo que tú has enunciado. Porque a mí me parece que si uno desconoce esas distinciones de los niveles, digamos, teórico, metateórico, incluso metateórico, etcétera, pues ad infinitum, digamos, dada la recursividad del ser humano, pues uno podría caer en posiciones un poco a lo Bunge de una filosofía científica, donde uno lo que hace simplemente es traslapar, digamos, esos métodos de la ciencia en la filosofía, ¿no? Es decir, como si se adoptara, digamos, la misma naturaleza en la reflexión filosófica y la reflexión científica, en la medida en que él adopta, digamos, un solo método, digamos, para la ciencia, un monismo metodológico y lo quiere transferir a todos los ámbitos del conocimiento. Esa sería, digamos, la primera inquietud. Y la segunda tiene que ver un poco con la posición que tú conoces muy bien de Marcus Gabriel, ¿no? Con respecto a la ontología, ¿no? En la medida en que el problema, por ejemplo, de la existencia del mundo, de los objetos, no del mundo porque él rechazaría eso, pero sí la existencia, digamos, de objetos en una cuantificación, digamos, más restringida, lo que permite es diferenciar objetos, pero eso no garantiza, digamos, que por esa vía se pueda establecer qué son los objetos, o sea, o qué son los individuos, porque eso implicaría acceder a unas propiedades auténticas y la existencia no es una propiedad auténtica. En ese caso es una propiedad que establecería, digamos, la ciencia. Entonces a mí me parece que otra vez vuelve y juega, digamos, lo que compete a la filosofía y lo que compete, digamos, a la reflexión propiamente científica o de las teorías científicas. Sí, sí, muy interesante. Muy buenas preguntas, Juan Manuel, sí. Vamos a ver, con respecto a la primera, efectivamente, yo distinguiría entre el nivel teórico y el nivel metateórico, y aquí nos estamos moviendo siempre en el nivel metateórico. Quizás donde se ve más claro que quería decir algo así es en mi insistencia permanente de que estos son tesis filosóficas y no tesis científicas. Porque una cosa es defender la continuidad entre la ciencia y la filosofía y otra cosa es decir que no hay más que ciencia y que solo el método científico, sea eso lo que sea, garantiza la validez de los conocimientos. El naturalismo no compromete con eso. Por lo tanto, no se trata de trasladar, sin más, métodos y teorías científicas al ámbito filosófico y ya está, porque entonces lo que estaríamos haciendo es ciencia, no filosofía. Y
y no se identifican la ciencia y la filosofía. Hay continuidad, pero no se identifican. Entonces, aquí nos mantenemos en el nivel metateórico, y entendiendo que el nivel teórico que analizamos es el nivel de las teorías científicas, de las explicaciones científicas. Entonces, el naturalismo, y particularmente la versión que yo defiendo, lo que mantiene es que el naturalismo ontológico es hoy día la posición más plausible si aceptamos los resultados de la ciencia, aunque es una posición filosófica y tiene diversas variantes, y no todo el mundo la acepta, claro, están en su derecho. El naturalismo epistemológico no me parece aceptable, identificado con el cientifismo, por las razones que tú mismo has señalado, y el naturalismo metodológico me parece muy recomendable en la filosofía, porque ayudaría a la filosofía a ser más rigurosa. Por lo tanto, estamos en tesis puramente filosóficas en un nivel metateórico. Y eso me lleva a tu segunda pregunta. Efectivamente, a mí me sorprende mucho la actitud del nuevo realismo, del realismo especulativo de Marcus Gabriel y sus colegas, sus compañeros en esta corriente, como Mauricio Ferraris o Quentin Meillassoux, en el sentido de que han rescatado el realismo para la filosofía continental frente a las posiciones posmodernistas, particularmente Ferraris, que fue discípulo de Batimo, rechaza ahora por completo todas las posiciones relativistas de Batimo, contrarias a la idea de verdad, objetiva, etc. E incluso promueven la desaparición de la frontera entre la filosofía analítica y la filosofía continental, y entran en debate con filósofos analíticos, y sin embargo mantienen una fuerte actitud antinaturalista, un rechazo grande de que la ciencia tenga relevancia alguna en la filosofía. Siguen manteniendo una actitud de autonomía de la filosofía frente a la ciencia que a mí me parece poco justificable. Y yo creo que sigue siendo ese rescoldo que han heredado de la filosofía continental, particularmente de Heidegger, ¿no? Yo no veo que haya motivos para ese recelo que tiene Marcus Gabriel de las posiciones naturalistas, porque a veces esto le lleva a defender posiciones que él presenta como novedosas cuando tienen una vieja tradición dentro de la filosofía analítica, por ejemplo, como la identificación entre el yo y el cerebro. La tesis del libro Yo no soy mi cerebro, pues digamos que ningún naturalista ha defendido, bueno, ninguno no, pues solo los naturalistas más extremos, los reduccionistas radicales, habrían mantenido algo así. Pero un naturalismo bien entendido, no reduccionista, por ejemplo, o supervenientista, vamos a utilizar ese término, no tendría por qué aceptar algo así. Y yo no termino de entender por qué ese rechazo del naturalismo en esta corriente nueva, ¿no?, de la filosofía continental, la del nuevo realismo. Muy bien. Aquí en el chat hay otras preguntas que pues, no quiero tampoco abusar mucho del tiempo del profesor, pero No, no te preocupes, Leonardo, no hay prisa. solamente Elisa Kislianki pregunta que si puede, por favor, desarrollar más la idea de la posición no reduccionista débil en lugar de una fuerte. Eso pregunta ella. Bueno, la posición no reduccionista débil es el emergentismo débil. El emergentismo débil, que ha generado mucha discusión y tampoco, digamos, que sea una posición que esté completamente clarificada, porque una de las críticas, por ejemplo, la de Jae Bon Kim, es que
la tesis de la emergencia al final no se puede defender con total coherencia, porque desemboca o en epifenomenalismo o en reduccionismo. Aquí el problema es caracterizar qué es la emergencia. ¿Qué significa que una propiedad es emergente? Que una propiedad es emergente se suele entender que sencillamente no puede ser explicada por los componentes, por las propiedades de los componentes de un sistema que tiene esa propiedad. El emergentismo débil, digamos, que mantendría una posición parecida a la tesis de la supervivencia, pero añadiría la idea de que no se trata solo de que estas propiedades no puedan ser reductibles epistemológicamente, sino que además, desde una perspectiva ontológica, también tendrían una cierta independencia con respecto a las propiedades de los componentes. No porque pudieran existir sin las propiedades de los componentes, sino porque digamos, van más allá en un sentido ontológico de esas propiedades. Pero claro, ¿cómo defender eso? ¿Cómo caracterizar eso, ¿no? Es difícil, es difícil. Y luego el otro emergentismo, el emergentismo fuerte, el problema que tiene es el de explicar en qué consiste la causación descendente. Digamos que el emergentista débil mantendría que solo hay causas naturales, mantendría lo que se conoce como la tesis del cierre causal del mundo, ¿no? El cierre causal del mundo. Es decir, en el mundo solo hay causas naturales. En cambio, para el emergentista fuerte, los procesos mentales, como un deseo, por ejemplo, pueden, perdón, antes dije el cierre causal del mundo físico, es decir, en el mundo solo hay causas naturales en sentido de causas físicas. En cambio, el emergentista fuerte mantiene que hay propiedades emergentes, como las propiedades mentales, un deseo, por ejemplo, que pueden tener un papel causal sobre lo físico, por ejemplo, sobre nuestra conducta. Y ahí el problema está en cómo caracterizar esto, cómo es posible que un proceso que no se reduce a lo físico pueda tener una acción causal sobre lo físico. Ese es el problema de la causación mental. Y es un problema complejo donde los haya y no hay una solución para este asunto. Hay diversas propuestas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la caracterización de la causación descendente que hace un filósofo brasileño, Charbel El-Hani, un filósofo de la biología brasileño, que ha escrito con otros autores varios artículos sobre este asunto de la causación descendente. Y es un tema candente también en filosofía de la biología, ¿no? Un ejemplo de propiedad emergente y de cómo puede entenderse y cómo puede darse existencia desde una posición puramente naturalista es, por ejemplo, el concepto de la adaptabilidad de un rasgo fenotípico. Es decir, cuando afirmamos que un rasgo es adaptativo desde el punto de vista de la eficacia biológica de un organismo, porque proporciona éxito reproductivo, obviamente esa propiedad de ser adaptativo no es una propiedad que podamos inferir a partir de ninguno de los componentes físico-químicos de ese rasgo. Y en ese sentido, la adaptabilidad de ese rasgo, la capacidad de ser adaptativo, pues es una propiedad emergente. Ahora, ahí no estamos suponiendo nada que vaya más allá de lo físico-químico, sencillamente que hay propiedades que dependen de lo físico-químico, sin ellas, si lo físico-químico no existirían esas propiedades, pero sencillamente no se reducen a lo físico-químico porque no tendría ningún sentido conectar esa propiedad de la capacidad adaptativa con los componentes materiales de ese rasgo, que además pueden ser muy diversos en distintos animales. Pensemos en un rasgo que fuera la capacidad
de una planta para resistir la sequía. Pues ese rasgo, que sería un rasgo adaptativo en determinados climas, podría venir implementado por propiedades físico-químicas muy diferentes, por lo cual no sería una propiedad reductible a esas características físico-químicas. No sé si con esto contesto, es que el tema es complejo, la verdad. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Bueno, mientras quisiera leer otra pregunta al profesor. En el marco de su intervención, pregunta Juan Manuel Martínez, ¿qué iniciativas u obras conoce que estén promoviendo una interacción colaborativa entre ciencia y filosofía y qué resultados han obtenido? Pues mira, en el campo al que yo me dedico, que es la filosofía de la biología, esa colaboración ha existido, existe y es fructífera. Hay filósofos que han escrito y publicado en las mismas revistas artículos con biólogos, en revistas de filosofía o en revistas de biología. El filósofo que mencioné antes, Elliot Sober, es citado frecuentemente en los manuales de biología evolucionista como uno de los promotores de la selección de grupo, es decir, de la selección natural actuando en el nivel del grupo. Es una tesis que no aceptan muchos biólogos, pero es una posibilidad que se contempla. Y Elliot Sober la ha desarrollado junto con un biólogo, Wilson, no recuerdo ahora el nombre de pila, y han elaborado publicaciones que han servido para que los propios biólogos tomen en cuenta el asunto. En filosofía de biología también las discusiones sobre el concepto de fitness, de adaptación, o el concepto de especie, o incluso el concepto de gen, pues han sido también de utilidad para los biólogos. Charbel El-Hani, el filósofo brasileño que citaba antes, tiene artículos muy buenos sobre el concepto de gen. Y son artículos que han influido también en la visión en que los propios tienen ahora de ese concepto. Y por otra parte, la filosofía se ha beneficiado mucho siempre del contacto con la ciencia, claro está. La filosofía del siglo XX y la filosofía actual, al menos una buena parte de ella, es impensable sin esa conexión con las ciencias cognitivas, con la antropología biológica, con la paleontología, etcétera, etcétera, con la teoría de la evolución, etcétera, ¿no? De manera que yo creo que esa relación es fructífera y seguro que se pueden encontrar más ejemplos, ¿no? Fuera de la propia filosofía de la ciencia. En fin, esto no significa tampoco que los científicos tengan que saber filosofía o leer a los filósofos, pueden hacer su trabajo muy bien sin conocer la filosofía, ni tampoco significa que todos los problemas y todas las obras filosóficas tengan que prestarle atención a la ciencia. Convendría tener en cuenta lo que la ciencia ha dicho sobre determinados problemas, pero supongo que hay enfoques en la filosofía que pueden estar más separados de la ciencia porque los problemas que trata son más lejanos, ¿no? Muy bien. Creo que dos preguntas más y creo que con esto ya cerraríamos. Bueno, de manera, son varias la verdad, pero de manera aleatoria voy a seleccionar dos. Una dice Oscar Sánchez, al comienzo ha afirmado que nadie en la actualidad defendería el mecanicismo. Me gustaría saber cómo caracteriza el mecanicismo, ya que en filosofía de las ciencias cognitivas, los llamados nuevos mecanicistas como Bechtel, Gualteiro, Piccini, han tenido gran impacto últimamente en las discusiones cómo la metafísica de la mente y de la noción de la explicación neurociencia y biología ha impactado este tipo de explicaciones. Sí, me estaba refiriendo a otro mecanicismo, al mecanicismo cartesiano, a la idea de que el universo consiste únicamente en materia en movimiento y que cualquier fenómeno físico se puede explicar mediante el recurso de apelar a la materia y al movimiento de la materia. A lo que se refiere la persona que ha hecho la pregunta es a un enfoque en filosofía de la mente y en filosofía de la biología que considera que los modelos
los modelos que se utilizan habitualmente en biología sobre todo, pero también en ciencias cognitivas o en otras disciplinas, explican sobre todo la medida en que describen mecanismos. Pero ese es un tipo muy diferente de mecanicismo. De hecho, pues el propio término mecanicismo ahí quizás no esté muy bien empleado. Habría que buscar... Bueno, sí, se habla de modelos mecanicistas, ¿no? Porque describen mecanismos, pero no tiene nada que ver con el mecanicismo metafísico tradicional, ¿no? Que es la idea cartesiana que es a la que me refería. Muy bien. Y por último, respecto a la relación entre lo normativo y lo científico, tomando ejemplos pues, de las implicaciones de los avances científicos actuales aplicados a la medicina, pregunta Joaquín Suárez, según usted, ¿cómo impactará en la normatividad moral y política lo difusa que se está volviendo la línea entre terapia y mejoramiento, entendido pues como mejoramiento según la edición genética? Muchas gracias, por la manifiesta Joaquín. Bueno, es un ejemplo interesante, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, es un problema por el momento centrado en el terreno filosófico, aunque de nuevo la ciencia, los avances científicos son relevantes para tomar una decisión, ¿no? Habitualmente se piensa que cualquier modificación genética futura del ser humano sería aceptable, bueno, no cualquiera, pero bueno, en fin, serían aceptables modificaciones genéticas del ser humano, sobre todo en las células somáticas, si el objetivo es terapéutico. De hecho, tenemos ya algunas terapias génicas que hacen eso, ¿no? Modifican genes en las células somáticas de una persona enferma con una enfermedad genética para ver si pueden restaurar el buen funcionamiento de sus células y de esta manera resolver al menos los síntomas más graves de una enfermedad. Y ahí no habría problema ético, ¿no? En cambio, suele haber reparos fuertes a modificar genéticamente al ser humano, algunos incluso dirían en las células somáticas también, si eso lleva no a un objetivo, si eso comporta no un objetivo terapéutico, sino un objetivo mejorativo, si lo que se pretende es mejorar a un ser humano. Y no digamos ya si en lugar de hablar de modificar células somáticas, hablamos de modificar células germinales, es decir, óvulos, espermatozoides o embriones de pocos días. Si modificamos genéticamente esas células, estaríamos modificando genéticamente también no solo al individuo, sino a las generaciones futuras, a sus descendientes y a las generaciones futuras. Y hay quien piensa que eso no debe hacerse jamás, ni siquiera con fines terapéuticos. Hay quien piensa que debería hacerse en el futuro, cuando la tecnología sea factible, con fines exclusivamente terapéuticos, pero jamás con fines mejorativos. Y hay quien piensa que debería hacerse tanto con fines terapéuticos como con fines mejorativos. Claro, el problema empieza a disolverse un poco si entendemos, y yo creo que este argumento es bueno, si entendemos que las fronteras entre lo terapéutico y lo mejorativo son más borrosas de lo que creemos. ¿Una vacuna es terapéutica o es mejorativa? Si ahora nos vacunamos con esta vacuna de Pfizer a base de ARN mensajero, ¿estamos curándonos de una enfermedad o estamos mejorando nuestro cuerpo para no contraer la enfermedad? Si se la pone una persona que ya ha contraído el virus, está en las fases iniciales, ¿es terapéutica o es mejorativa? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si mejoramos genéticamente a un embrión para que cuando sea una persona adulta no padezca de artrosis? ¿Eso es terapéutico o es mejorativo? ¿Estamos curando preventivamente la artrosis que padecerá con 70 años? ¿O estamos mejorando a un ser humano para que la artrosis desaparezca de su perspectiva vital? Las fronteras no son precisas, ¿no? Entonces, lo que la ciencia
puede mostrarnos ahí es que en efecto esa distinción que desde un punto de vista moral parecía tan firme para algunas personas, lo terapéutico sí, lo mejorativo no, pues a lo mejor no es una distinción tan firme como se pensaba. Muy bien, yo creo que es razonable dejar aquí las preguntas, las intervenciones. Profesor Antonio Diegues, usted es muy amable, muchísimas gracias por esta deferencia que tiene con nosotros y pues ya nos veremos en otra ocasión. Mil gracias. Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias de nuevo por invitarme y espero que este virus pase pronto y nos veamos de nuevo físicamente. Eso espero, claro que sí. Mil gracias también a todos por la asistencia y la participación y los interesados digamos que interesados a tener el video de esta conferencia del profesor Diegues, pues bien me pueden escribir al correo y yo con mucho gusto se los hago llegar. Y bueno, que pasen entonces muy buen fin de semana y les agradezco a todos. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, profesor Diegues. Muchas gracias a todos. Adiós. Profesor Leonardo, muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias. No, Muy bien. muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Profesor, Sí. lo que pasa ¿Quién es que está yo hablando? soy de otra universidad, estudiante de Derecho. Pues me interesa me podría regalar su correo o no sé, Claro que sí. porque no tengo contacto así como directo con usted. Ok, muchas gracias. Aquí les Feliz acabo día. de compartir mi correo y me pueden escribir allí si quieren obtener pues el video de la conferencia del profesor Diegues. Listo. Bien, hasta luego, feliz día. Gracias. A mí también, si me puede facilitar su correo, por favor. ¿Está en el chat ya? Leonardo.cardenas@ucaldas.edu.co. Profesor Juan Manuel, un saludo. Me alegra Hola, verlo. ¿cómo le va, Sandra? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias.